8 de la mañana, 41 minutos, y de alguna manera, recibiendo a nuestro primer invitado, vamos a seguir hablando del mismo tema. Vamos a seguir hablando de la vulnerabilidad de nuestros niños y adolescentes, de las necesidades de amparo, de las necesidades de cuidados, de la responsabilidad que los adultos debemos tener a la hora de darles una mano, de contenerlos y de darles todo lo necesario en una etapa de la vida tan absolutamente frágil. ¿Por qué digo todo esto? Porque hace algunas horas atrás conocíamos la situación del centro tribal. Todos quedábamos de alguna manera conmovidos, menos quienes desde hace mucho tiempo vienen realizando las observaciones, las denuncias correspondientes con respecto a la situación de estos adolescentes que convivían hacinados entre ratas, entre basura, ese cambio estructural del que tanto se habla, pero que lamentablemente parece no venir. Así que, más que oportuna, la posibilidad de dialogar con el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Ricardo Pérez Manrique, redactor del Código de la Niñez, hoy en el Día de Lucha contra el Maltrato Infantil. Un placer, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, como siempre, un placer estar con ustedes. Bueno, como les decía, no puedo menos que de alguna manera unir los dos temas, aunque son casos obviamente completamente diferentes, pero por la preocupación que genera y la sensibilidad que lamentablemente genera en la población a posteriori de conocerse las noticias, es decir, cuando el hecho y el daño ya está consumado. Ese podría ser un poco el denominador común de estas situaciones. ¿Cómo podemos hacer para llegar de una vez por todas antes y no tanto tiempo después? Porque, como decía yo, en el caso del centro tribal, las denuncias y las observaciones vienen desde hace tiempo. Bueno, efectivamente, este es un tema que se arrastra hace mucho tiempo. Yo diría que la situación en la que se encuentran estos chicos y chicas que están ahí en el tribal es una situación endémica por la que han pasado cientos y yo diría miles de niños y adolescentes y niñas en el Uruguay. Para ubicarnos un poco, en materia de niños y adolescentes, hay dos razones que justifican la intervención de parte del Estado respecto de la situación de un niño o niña adolescente, ¿verdad? Una situación es cuando se comete una infracción a la ley penal, es decir, en la cual se aplica un derecho penal adolescente, que son la menor cantidad de casos, ¿verdad? Es decir, hoy estamos hablando de unos 300, 400 privados de libertad y unos 1000 intervenidos aproximadamente en líneas generales. Y después, la otra situación, que es la más preocupante, que es la que se encuentran estos chicos, es lo que históricamente se ha denominado situación de amparo y que el Código de la Niñez y Adolescencia identifica como aquellos niños, niñas y adolescentes que están amenazados o vulnerados en sus derechos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que hay un derecho, niño, niña o adolescente, que está afectado mediante un amenazo que directamente se ha perdido, es decir, por ejemplo, el derecho a la integración familiar, y que en ese caso el Estado está autorizado a intervenir a los efectos de ¿qué? De reparar la situación de ese derecho, que lo tiene que hacer de la manera más rápida posible, de dar respuestas que no pasen por la institucionalización, y trabajar para que esa persona se reintegre a la sociedad de la cual ha quedado, digamos así, desenganchada, no por un hecho propio, sino por las circunstancias de la vida, ¿verdad? Y hoy que estamos en el Día contra el Maltrato, muchos de esos niños, niñas y adolescentes eventualmente pueden estar allí por una situación de maltrato para su protección. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es, primero, que es una gran cantidad de casos, y en segundo lugar, es muy amplia la gama de casos, la casuística es muy amplia, por los cuales pueden estar allí. Entonces, yo no tengo ninguna duda. Yo creo que la información, es decir, además de la situación deplorable desde el punto de vista físico en que está ese lugar, yo creo que la información más adelante más adelante y más importante que se debería dar es cuáles son las causas por las cuales cada uno de esos 51 muchachos y muchachas están allí adentro. Entonces, si es un lugar de ingreso,
es un lugar en el cual se está hasta que se determine cuál es el programa adecuado para solucionar la situación de esa persona. Y de allí debe ser derivado, ese ingreso y derivación debe ser derivado al programa adecuado para superar esa situación. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que, además de las condiciones físicas del lugar, es decir, el informe de la Institución de Derechos Humanos hizo un documento muy importante hace un par de años sobre la situación de estos chicos de situación de amparo, y después lo que está haciendo es un seguimiento, en este caso de este lugar, a los efectos de ir marcando cuáles son las disfuncionalidades a los efectos de que sean corregidas. Por eso este informe apunta exclusivamente en gran parte a lo que es el aspecto físico, digamos así, ¿no? Si hay ratas, si no hay ratas, si hay limpio, los espacios que tienen, cómo se utiliza el tiempo libre, etc. Entonces encontramos que es un lugar estructurado sobre una base de encierro, en el sentido de que es decir, hay una custodia policial. Del informe resulta que son sacados a una plaza pública, lo que demuestra que no son personas peligrosas, ni mucho menos, que a las niñas se les aplica un sistema que es desfavorable en relación al sistema que se le aplica a los varones, y que hay, en el caso concreto de una de las mujeres que está allá adentro, hace un año que está ahí. Eso vulnera todo. Eso vulnera absolutamente todo, pero también vulnera absolutamente todo, es decir, que pase más de un tiempo prudencial para la clasificación del problema y para determinar la medida. ¿Qué plazo tienen para el amparo concretamente? ¿Por eso está estipulado? Bueno, el tema es el siguiente, que la situación de institucionalización en el Código de la Niñez y Adolescencia es una situación extrema que se tiene que dar por el menor tiempo posible y que no implica privación de libertad. Y los plazos, es decir, no hay plazos establecidos, pero es decir, son mínimos, porque se entiende que no es la misma situación que un privado de libertad, por una infracción. Entonces, fíjense que como medida cautelar se puede aplicar la privación de libertad, salvo los casos excepcionales, ahora con la modificación del Código del Proceso Penal, por 150 días, y estos chicos ni siquiera tienen esa limitación, porque hay una persona que hace un año que está ahí sin saber qué es lo que va a pasar. Entonces, yo lo que quiero, es decir, cuando me llaman de Canal 10 y me piden para hablar de este tema, a mí me pareció importante hablar del problema de fondo que hay detrás de todo esto. Porque yo lo que planteo es esto: si tuviéramos un lugar donde no hay rata, donde fuera limpio, que estuviera bien pintado, que los chicos estuvieran bien atendidos, estarían objetivamente privados de libertad y en una especie de incertidumbre permanente, sin saber qué es lo que va a pasar. Eso lo dicen en el informe, que una de sus vulneraciones más importantes es que ellos manifiestan que no saben qué va a pasar con ellos. No saben qué va a pasar, no tienen referentes adultos. Exacto. Es decir, porque todos estos chicos son derivados generalmente por juzgados de familia especializados, o aún por juzgados del interior. Pues yo además tengo conocimiento del caso por alguna persona conocida, no de ahora, sino que trabajó antes. Entonces, es decir, hace 3 años, en ese lugar, iban chicos que iba un funcionario al INAU con una orden judicial y lo sacaba de su casa porque en su casa estaba siendo maltratado con 2 o 3 años, y lo ponían con muchachos de 15, 16 años con patologías psiquiátricas y con la más diversa problemática. Claro. Es decir, eso a raíz de la intervención de la institución se separó. Hoy están allí de 13 o 14 años para arriba. Pero también tenemos gente, seguramente muchachas que tienen serias patologías psiquiátricas, otros que tienen problemas de desintegración familiar, que no tienen referentes familiares. Entonces, esa es la esencia de la vulneración de derechos que se está produciendo. Y esa vulneración de derechos tiene un contexto que es institucional, por las condiciones en las que están y por quien está encargado de atenderlo, se supone, para reparar su situación de vulneración de derechos, pero también tiene un contexto, y yo digo que es un tema que requiere un serio estudio y una reforma legislativa importante, porque nosotros tenemos un sistema por el cual todas las medidas que se toman respecto de las personas que están en esta situación tienen que provenir de un juez. Y hay distintos modelos en el mundo para solucionar esto. Y yo hoy, a varios años de la aplicación del Código de la Niñez y Adolescencia, hago la autocrítica en el sentido de decir que el modelo nuestro de judicialización absoluta no es el mejor. Entonces, por ejemplo, en España, es decir, todas estas tareas de protección
funcionan a nivel administrativo y lo que hay siempre un recurso ante el sistema judicial a los efectos de verificar cuál es la situación final, si hubo o no vulneración de derechos por el sistema. En la Argentina hay un sistema que a mí me gusta mucho, más allá de las dificultades de funcionamiento, que es que la administración puede tomar medidas de protección de manera libre, con control posterior, pero la única medida que no puede tomar por su cuenta es la de separación del niño de su familia. Y en ese caso hay una revisión judicial preceptiva. O sea, esa decisión la tomaría un juez. Esa decisión, es decir, la toma la administración, pero solamente vale si es homologada por un juez en 48 horas. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Todo esto hay que replantearlo. Es decir, acá hay excesiva institucionalidad de una parte, hay en otros aspectos excesiva judicialización, es decir, cuánto tiempo hace que estamos discutiendo si los juzgados de familia especializados que por aluvión recibieron la competencia del Código de la Niñez y Adolescencia, porque primero se aprueba la Ley de Violencia Doméstica, la 17.514, se consiguen los fondos, yo estuve directamente en ese proceso, se consiguen los fondos para crear juzgados de violencia doméstica y en el interín se aprueba el Código de la Niñez y Adolescencia y aparece una nueva competencia que no había dónde colocarla y se dijo, bueno, están estos juzgados, vamos a darle estos juzgados. Y una de las discusiones que hay hoy, o una de las propuestas que hay hoy, para lo cual hacen falta temas presupuestales, pero otro tipo de también voluntad política, es decir, bueno, por un lado tenemos juzgados que actúan en materia de violencia de género, que ahora la ley integral da la posibilidad, además de darle un perfil muy especial, y por otro lado juzgados que atienden temas del Código de la Niñez y Adolescencia en materia de protección. Y ahí tenemos no solo una mejor especialización, que junto con una redistribución de competencias, que para mí se hace imprescindible, puede llevar a solucionar algunas de estas cosas. Ahora, objetivamente, son problemas muy difíciles y yo les voy a traer a ustedes un contexto histórico. Donde hoy está la Facultad de Ciencias Económicas, era un hospital, el Pedro Vizca, y enfrente una institución en el Uruguay que era emblemática, que era el Asilo Damaso Antonio Larrañaga. En ese asilo, que es la mejor expresión de cómo se concebían estos casos en el siglo XIX y en gran parte del siglo XX, estaban acumulados en un mismo lugar y con las mismas rejas quienes infringían la ley penal, quienes no tenían familia, quienes eran abusados, etcétera, etcétera. De alguna forma, esta estructura institucional a la que responde Tribal está reproduciéndonos, salvo en el caso de los infractores, una estructura del Damaso Larrañaga. Y en eso, históricamente, es decir, hemos tenido dificultades para avanzar. Sin perjuicio, yo reconozco, y esto excede, porque que no se tome esto como que estoy haciendo una crítica a las autoridades actuales de INAU. Yo lo que estoy haciendo es una crítica mucho más amplia, mucho más macro, que tiene que ver con el sistema que está funcionando. Claro. Y ese sistema es al que lleva estas disfuncionalidades, porque si yo tengo como autoridad, como institución, una demanda, que en este caso, pongámosle los 50 chicos y chicas que están ahí adentro, que a los cuales o tengo que esperar una resolución judicial o no tengo programas disponibles, porque es decir, acá hay un problema. Yo recuerdo palmariamente un caso que tuve en el Tribunal de Apelaciones de Familia, en el cual había unos chicos que tenían una serie de problemas y los técnicos decían exactamente cuál era el programa adecuado para que esos chicos pudieran reinsertarse en la sociedad, más allá de la situación de violencia, etcétera, que tenían en su familia. Le pedimos al INAU que adopte las medidas necesarias, estoy hablando de hace 10 años, y el INAU nos contesta: en esa franja de edad no tenemos programa. Eso le iba a preguntar yo, ¿hay programas para todos? Bueno, es decir, es muy difícil que haya programas para todos, porque vuelvo a repetir, la casuística es enorme, pero tendría que haber grandes líneas de acción que permitieran lo que en este caso claramente no hay, que es trabajar inmediatamente sobre la situación de amenaza o vulneración. Acá hay una persona que hace un año que está esperando, sí, pero hay otros que hace un mes y medio, 2, que están esperando. Ayer estaba Juan Fumeiro con nosotros, decía que, entre otras cosas, ya que hablamos de la judicialización de estos casos y sí, que hay un exceso en esta materia, como usted decía Juan Fumeiro que muchas veces estos chicos nunca tienen un defensor que siga los casos.
Bueno, tienen, claro, la situación es la siguiente. Tienen un defensor que es el que actúa en el juzgado cuando van a la audiencia. Pero después luego después se pierde el contacto, porque entre otras cosas, en el bosque de instituciones y programas y cosas que tienen, para el defensor se le hace muy difícil hacer un seguimiento. Claro. Pero también hay una dificultad también estructural ahí, en lo que tiene que ver con el seguimiento por un abogado. Entonces, la pregunta entonces es, se quiso dar garantías con la intervención judicial, ¿sí? Esas garantías se puede decir que están en el momento, es decir, porque se hace una audiencia generalmente, a veces se toman medidas telefónicas, pero luego eso hay que ratificarlo en una audiencia con la presencia del niño, de su defensor, de los padres o referentes adultos eventualmente, un juez y un fiscal. Es decir, en esa etapa, digamos, se preservaron las garantías, pero después, ¿qué es lo que pasa? Además, ¿qué pasa con esos expedientes? Es decir, yo siempre cuento una anécdota, que yo era juez en Bella Unión y un día voy a hacer una visita al hogar de varones de Artigas, pero que era un hogar donde había chicos en amparo. Entonces, el actuario me hace un listado de todos los chicos que estaban allí y voy y los entrevisto todos. Entonces, cuando me estoy yendo, me dice el director del hogar, pero le falta uno que es suyo también. Digo, no puede ser, yo tengo la lista acá, llamo al actuario, ¿qué es lo que pasa? Faltaba uno que el juzgado no tenía registrado. No lo tenía registrado porque el chiquilín tenía 16 años, a los 2, 3 años había sido retirado de su casa y se había hecho un solo intento por reintegrarlo familiarmente, estoy hablando de muchos años en el interior, etcétera, pero digo que estos chicos pasan a ser invisibles para el sistema. Y estos expedientes que no tienen solución de continuidad, que no se sabe en qué programa están, etcétera, etcétera. Yo reconozco que ahora hay un juez, que hay fiscales que se preocupan por esto, pero se hacen de muy difícil seguimiento. Y hoy tenemos, son cientos, son muchos más que los infractores. Entonces, por eso, el llamado de atención a esto, es decir, al sistema político, a la academia, para que esto lo estudiemos de una buena vez. Vuelvo a repetir, es un problema endémico. Desde que yo trabajo en esto, se dan problemas y desde mucho antes. Y acá esto requiere aspectos institucionales, requiere reformas legislativas, pero sobre todo una gran voluntad política de decir, bueno, si el Estado asume una responsabilidad, que el Estado la cumpla. Doctor, ha sido más que amable por dispensarnos estos minutos. Obviamente desde la visión del doctor Ricardo Pérez Manrique la situación es mucho más grave, si se quiere, que lo que simplemente vimos. Casi uno se anima a decir que la cuestión de las condiciones, que obviamente también se deben modificar, es apenas la cáscara de un problema mucho más importante. Muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos cerrando por aquí la entrevista junto al expresidente de la Suprema Corte de Justicia.